Como primer tema tenemos transfusión sanguínea. Este es un procedimiento mediante el cual una persona recibe sangre o alguno de sus componentes en el torrente sanguíneo a través de la vena. Para entender sobre este tema, primero comenzaremos a hablar sobre los grupos sanguíneos que se obtienen a través de esto. Los grupos sanguíneos se dividen en dos, uno en ABO, que tiene como subcategoría A, B, O y AB. El siguiente es RH, que estos son dos subcategorías, que es RH positivo y RH negativo. Estos dos grupos son necesarios para complementarlos y saber si pueden recibir o donar transfusión sanguínea. Comenzaremos a hablar sobre el sistema ABO. Cada uno de sus subcategorías tienen antígenos de superficie, que estos se encuentran, o sea, los que son del grupo A tienen antígenos A y los que son del grupo B tienen antígenos B. Y los del grupo AB tienen tanto antígenos A y B sobre la superficie de los electrocitos. A diferencia del grupo O nulo, ya que este no presenta antígenos ni A o B, y esto se debe a que el antígeno es una forma de reconocimiento hacia el cuerpo y el sistema inmunológico reconoce como propio y no ataca hacia un. Pero aquello que no es suyo sí lo ataca y sí lo destruye. O sea, cuando una persona es del grupo A, su cuerpo producirá anticuerpos anti-B, ya que no tienen antígenos B. Y pasa lo mismo con el grupo B, este tendrá antígenos A, y si es AB, este es nulo, ya que no se puede atacar a sí mismo. En cambio, en el grupo O, al no tener el antígeno A y B, lo rechazará. Por lo tanto, en el suero B del cuerpo tendrá el anticuerpo A y el anticuerpo B. El sistema ABO funciona con antígenos de tipo glucoilípidos. Estos son antígenos de superficie y los anticuerpos son de tipo de inmunoglobulinas M. Entendiendo esto, sabremos cómo son las transfusiones. Por ejemplo, si tenemos a alguien del grupo A y necesita sangre, no se le podrá transferir del grupo B, ya que este tendrá anticuerpos anti-B y esto hará que rechace la transfusión enseguida. Ahora comenzaremos a hablar del RH. Estos son dos subcategorías, RH positivo y RH negativo. Esto se sabe por el antígeno de superficie que se trabaja con el D. Si este se expresa con los electrocitos es de tipo positivo y si no es de tipo negativo, el antígeno D es tipo proteína. En el RH, para que se produzca un anticuerpo, debe de ser RH negativo. Y para que se produzca este anticuerpo, tiene que haber una primera fase de sensibilización, ya que este anticuerpo no se encuentra fácil en nuestra sangre. Esto funciona con la primera fase de sensibilización. A un RH negativo se le transfunde sangre de tipo RH positivo, el cual tiene el antígeno D y en su superficie. El sistema inmunológico reconoce este antígeno D y para la segunda fase de desencadenamiento, el sistema inmunológico ya habrá producido mediante sus células plasmáticas los anticuerpos de tipo inmunoglobulina G, los cuales van a rechazar esta sangre de RH positivo que presentan los antígenos D. Ahora, para complementar el ABO y el RH, podemos decir que el O negativo es receptor donador universal, ya que no presenta ni el antígeno A ni el antígeno B, va a poder donar al que sea. Al ser negativo significa que no presenta al antígeno D y no va a sensibilizar a nadie. Ahora, el receptor universal es el AB positivo, ya que este tiene un antígeno A y B. Este no produce ningún anticuerpo, ya siendo positivo,
va a presentar al antígeno D, por lo tanto no va a producir un anticuerpo ni anti-D que va a rechazar el RH. Ahora comenzaremos con nuestro siguiente tema, inmunología de cáncer. El cáncer es una proliferación excesiva de células y son células anormales, de manera que van a presentar unas proteínas que normalmente las células no presentan. Sobre esta base es que el sistema inmune puede reconocer a las células cancerosas. Estas proteínas son las que van a activar el sistema inmune, y si estas proteínas no están o las células tumorales no liberan nada, por eso es muy importante saber que el sistema inmune reconoce moléculas propias. Estas son presentadas por las moléculas MHC, o sea, las de histocompatibilidad. En este sistema nos informa cuando una célula tiene moléculas que sí son propias, es decir, que una célula la deja en paz. Cuando estas moléculas presentan antígenos o moléculas que son raras, eso produce la activación de los linfocitos T o los linfocitos B, que van hacia la zona afectada y destruyen al tejido o fabrican anticuerpos para los antígenos específicos. Como dice la palabra, son exclusivos de las células tumorales, por lo tanto las células no van a ser. Las asociadas son moléculas o antígenos que si se liberan algunas puede ser perfectamente normal, pero si son de mucha cantidad o liberan más de la manera anómala, es una señal para que el sistema inmune ataque, o sea, aunque sea compatibilidad del mismo cuerpo, se liberan de esa manera extraña o en demasiada cantidad, que es lo que llaman la atención del sistema inmune. Ahora daré una breve explicación sobre la inmunoterapia. Un tumor es un conjunto de células que están mutadas, es decir, su información genética se ha estropeado y no hacen caso de órdenes que reciben del cuerpo, o sea que se dividen de manera descontrolada, invadiendo nuestros tejidos. El sistema inmune es capaz de luchar contra ellas porque puede reconocer lo propio de lo extraño, y gracias a que todas nuestras células tienen como un código de barra, o sea, el complejo mayor de histocompatibilidad, que las células tumorales tienen alrededor, al igual que igual que un ejército, el sistema inmune tiene muchos. Por ejemplo, destacan mucho nuestros linfocitos B, que producen anticuerpos, unas células pequeñas que encuentran marcas de peligro y piden ayuda a los linfocitos. Las inmunoterapias son tratamientos que emplean las armas del sistema inmune para luchar contra el cáncer, propias o sintéticas. Se pueden usar anticuerpos monoclonales que están diseñadas para unirse a los blancos específicos en el cuerpo. Ayudan a la identificación y destrucción de las células tumorales. Esto evita que éstas sean capaces de vivir en el sistema inmune y dirigen la forma específica a otras terapias como la radioterapia o quimioterapia. Estas ayudan a diagnosticar, esto también nos ayuda a su diagnóstico. También se pueden usar citoquinas, que son pequeñas moléculas proteicas mensajeras que ayudan a activar a los linfocitos, a la proliferación y producción de anticuerpos. También existen las vacunas contra el cáncer. Una vacuna es como un simulacro, o sea que enseña al sistema inmune contra lo que tiene que luchar. Y hay vacunas preventivas como las del papiloma humano y vacunas para tratamiento que acumulan la veación. El siguiente tema es trasplante. Este consiste en trasladar un órgano, tejido o un conjunto de células de personas a otra, o bien de una parte del cuerpo a otra en un mismo paciente. Los seres vivos podemos intercambiar tejidos siempre que seamos capaces de aceptar este tejido. Esto se refiere a que necesitamos un organismo
donador y un organismo receptor. Los trasplantes más comunes o con más éxito son de riñón y médula ósea, que tienen un éxito del 80%. El corazón tiene menos porcentaje de éxito. Y el hígado y pulmón es el de 40 y 30% más bajo que los demás. Estos son tejidos que se pueden tocar y son tejidos sólidos. Cuando se realiza un trasplante, el sistema inmune se activa y puede luchar contra lo que es desconocido, haciendo que se rechace el tejido. Para que no suceda esto, el paciente necesita inmunosuprimirse, o sea que tiene que bajar todo su sistema inmunológico. Ahora, los tipos de trasplantes depende si el donador y el receptor tienen la misma información genética. Por ejemplo, tenemos los tipos de trasplantes, que es el autotrasplante. Ese quiere decir que es un tejido a uno mismo, pero este tejido se puede hacer en otra parte de nuestro mismo cuerpo. El isotrasplante, esta se hace entre hermanos gemelos. Esto es parte de su información genética, ya que es exactamente la misma y hay menos probabilidad. Xenotrasplante es un trastorno desde un organismo de otra especie hacia otra persona. Por ejemplo, han habido casos de trasplantes de corazón donde un cerdo se lo puede donar y han habido casos que son con mucho éxito. Y tenemos la allotrasplante. Esto es de recibir un tejido de alguien de mi misma especie, pero diferente genética. O sea, esto se le puede donar a una persona desconocida. Y otros dos grandes grupos es el trasplante de órganos, que es el riñón, hígado, pulmones, páncreas, corazón, hueso, entre otros. Y tenemos el trasplante de tejido, que este es el de médula ósea o células endocrinas. En nuestro trasplante de tejido, esto se hace más como con inyección y son con mayor éxito. Nuestro siguiente tema es SIDA. El VIH ocasiona el SIDA y además interfiere con la capacidad del cuerpo de combatir infecciones. Voy a explicar un poco sobre primero del VIH y ya cómo ataca nuestro sistema inmunológico y cómo se vuelve esto SIDA. Cuando un virus ingresa dentro de un organismo, normalmente es atacado por un sistema inmunológico. Los glóbulos blancos inmediatamente responden, pero el VIH infecta una de las células fundamentales del sistema inmunológico. Primero el virus se adhiere y entra, y una vez adentro se mueve hacia el núcleo de la célula con sus enzimas y material genético. Una de estas enzimas se inversa, transportando que el ADN del virus en una extensión de ADL, insertando en el genoma de una célula, multiplicando proteínas y material genético del VIH para hacer nuevas copias y con estas copias infectar a otras células sanas. Pero el sistema inmune no se rinde y hace todo lo que sea para seguir luchando, y dentro de estas células infectadas hay proteínas antivirales que trabajan para detener la reproducción de virus e impedir que escapen de la célula. En su exterior hay glóbulos blancos llamados células B que producen anticuerpos neutralizantes que impiden que las partículas del VIH entren en los glóbulos T. Los glóbulos T sanos, por su parte, la NK busca y destruye las células infectadas directamente. Estas liberan una proteína llamada perufinia,
de las células infectadas. Pero el VIH desactiva las proteínas antivirales de la célula, permitiendo que nuevas partículas del virus salgan. Al mismo tiempo, mutan dentro de la célula para evadir la detención. Finalmente, el sistema inmune se desgasta y las células de NK se agotan y el organismo pierde la capacidad de hacer nuevas células T auxiliares para reemplazar a las muertas. Pero finalmente el cuerpo se vuelve inmunodeficiente y esto se produce como SIDA. Y como sin tratamiento están expuestos a los microbios inofensivos, y estos pueden ser mortales. O sea, si a una persona que tiene SIDA tiene una gripa muy mínima, puede ser muy mortal. O sea, pues ya puede. Por último, tenemos el tema de autoinmunidad. El sistema inmunitario es una red compleja de órganos, moléculas y células que nos protegen de las infecciones y enfermedades. Sin embargo, cuando el sistema no funciona correctamente, produce anticuerpos que actúan en contra de las células y tejidos del organismo. A este conjunto de enfermedades se le conocen como enfermedades autoinmunes. Las enfermedades presentan grandes diferencias en cuanto a incidencia, pronóstico, tratamiento y manifestaciones clínicas. Y hasta ahora se desconoce cuáles son las causas de la mayoría. Han descubierto posibles factores genéticos, hormonales, ambientales y participaciones de agentes infecciosos. Estas patologías afectan a la población durante la etapa de la vida más productiva o más menos productiva. Estas enfermedades pueden causar daños permanentes que pueden dañar diversos órganos. Por ello, es importante conocer los síntomas más comunes y acudir con el reumatólogo. Hay dos enfermedades más frecuentes que son el lupus y el síndrome de Sjögren. El lupus se presenta en la juventud y afecta principalmente a mujeres y afecta a varios órganos. El síndrome de Sjögren también es más prevalente a las mujeres, aunque se suele aparecer después de la menopausia. Estos no son las únicas enfermedades que hay, o sea, se encuentran más, pero esas no son tan frecuentes como estas dos. Y lo que más se recomienda para estas personas afectadas de esta enfermedad es tener una vida más saludable, hacer ejercicio y alimentarse bien. Y bueno, eso sería todo. Gracias.